El Instituto Mexicano de la Radio presenta Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad. Con Ricardo Reyes Chilpa. Al final de la década de 1920 y el inicio de los años 30 del siglo pasado, el Dr. William F. Gericke de la Universidad de California realizó experimentos de nutrición en plantas a gran escala con fines comerciales. A estos sistemas los llamó hidroponic. Su trabajo es considerado la base para todas las formas de cultivo hidropónico. Hidroponía, etimológicamente, deriva del griego y significa cultivo en agua. Los cultivos hidropónicos pueden ser definidos como la ciencia del crecimiento de las plantas usando un sustrato inerte al que se le agrega una solución nutritiva que contiene todos los elementos esenciales para llevar a cabo su ciclo de vida, sin la necesidad de emplear el suelo. El concepto es equivalente al de cultivos sin suelo. ¿Qué ventajas tiene cultivar plantas medicinales en hidroponía? Para contestar esta y otras preguntas, contamos con nuestros invitados, el licenciado José Martínez Aguilar. Él es licenciado en Biología por la FES Iztacala y responsable del Laboratorio de Biología Experimental de la misma institución, profesor del módulo Metodología, autor y colaborador de artículos especializados en electrofusión de plantas de importancia agronómica. Durante 10 años ha sido responsable del curso Técnicas de cultivos hidropónicos de hortalizas y plantas medicinales en zonas urbanas, asesor y colaborador en la implementación de sistemas hidropónicos en centros educativos y culturales, dentro y fuera de la UNAM. También está con nosotros Jorge Iván Castillo Arellano. Bienvenido, Jorge. Gracias, Ricardo, por invitarme a tu programa. Buenos días. Buenos días, Jorge. Él es biólogo, egresado de la Facultad de Ciencias de la UNAM y maestro en Ciencias Bioquímicas por la UNAM. Su tesis de licenciatura sobre cultivo en hidroponía de plántulas de un árbol tropical de la selva le valió el premio a la mejor tesis de la Sociedad Botánica de México en 2010. Bueno, pues para platicar sobre nuestro tema de hoy, cultivo de plantas medicinales en hidroponía, quisiera preguntarte en primer lugar, Jorge, ¿qué nutrientes obtiene una planta del suelo? Del suelo las plantas reciben principalmente lo que son los macronutrientes, que son los nutrientes esenciales como el calcio, el nitrógeno, el potasio, el magnesio, el azufre, el fósforo y en menor medida el hierro. Por otra parte también reciben micronutrientes, que son los que no son tan esenciales, pero siempre que están disponibles las plantas tienen un mejor desarrollo, ¿no? Estos son el manganeso, el boro, el zinc, el cobre, el molibdeno y el cloro, ¿no? Profesor José, ¿por qué le llamamos macro y micronutrientes y por qué son importantes los micros y da la idea que son pequeñitos? Bueno, la planta, como cualquier organismo, requiere de una nutrición y básicamente lo que se llaman macronutrientes son los elementos que son constituyentes para el desarrollo de la planta, son los que forman la hoja, constituyen parte de la clorofila y ayudan en el desarrollo de la planta, esos son los macronutrientes. Los micronutrientes son elementos esenciales que se requieren para la formación de algunas sustancias que son, digamos, importantes para las plantas, pero que se requieren en menor proporción. También podrían ser lo que llamamos cofactores en bioquímica que aceleran reacciones. Pues serán similar a las vitaminas, o sea, se requieren pequeñas cantidades y, bueno, en el caso del hombre, pues muchas veces no se sintetizan, digamos, de manera propia, sino que tienen que ser ingeridos con algunos alimentos. Y las plantas también los tienen que ingerir. Como son parte de la formación de algunos grupos funcionales dentro de la planta, pues tienen que ser absorbidos. Y los absorben por las raíces. Pues normalmente. ¿Qué podríamos hablar sobre un sistema hidropónico? ¿Qué es un sistema hidropónico, maestro? Bueno, básicamente nosotros trabajamos con 3 sistemas hidropónicos. Los sistemas hidropónicos que usamos comúnmente los dividimos en 3, digamos, categorías de acuerdo al nivel de desarrollo de la planta. Esto es, dónde se desarrolla la raíz de la planta. Entonces podemos diferenciar lo que sería un sistema en agregados, que es un sistema en el que se usan tanto elementos que son sustratos de origen inorgánico o de origen mineral, como los que son de origen orgánico. Dentro de los que son de origen mineral podemos encontrar la arena, la grava, el tezontle, podemos encontrar la vermiculita y la agrolita. Esos son de origen mineral y son agregados.
Y dentro de lo que serán inorgánicos podemos encontrar a lo que son la cascarilla del arroz, la pulpa del café, algún tipo de cortezas, peat moss, fibra de coco. Eso de peat moss, ¿qué es, Jorge? El peat moss se refiere justamente a un musgo que es conocido como sphagnum en lenguaje científico, y es un musgo muy específico que sirve muy bien cuando se deshidrata. Toda la planta completa sirve como un sustrato que retiene muchísima agua y retiene también muchísimos de los nutrientes. Es el sustrato que retiene más agua y más nutrientes de todos los que se conocen. O sea, si vamos a una tienda de plantas, encontramos el peat moss, pero ¿de dónde viene el peat moss? Es una turbera, viene principalmente de Irlanda y algunas zonas nortes de Canadá. O sea, que no es mexicano. No es nacional, o sea, es importado. Pero el sustituto sería fibra de coco, que sí hay. La fibra de coco es buena para la hidroponía. Uh-huh. Bueno, el otro sistema del que hablamos se llama acuaponía. O sea, el desarrollo de la planta, de la raíz, es en el agua. No lleva nada. Ni de arenita, nada. Solamente el pura agua. El agua y obviamente la solución nutritiva que está integrada en esa agua. Dentro de ese sistema podemos tener algunas variables, por ejemplo, lo que se llama película de solución nutritiva, tenemos lo que se llama islas flotantes, tenemos un sistema que es a flujo continuo, entonces digamos es el que tiene más variedades, pero ahí lo importante es que la planta se desarrolla en el agua, o sea, el sustrato en el que utiliza es el agua. Y un tercer sistema que es muy interesante que se llama aeroponía. En ese sistema la planta pues no tiene ningún sustrato excepto el aire, las raíces crecen al aire libre y el sistema de riego que utiliza para la absorción de nutrientes es a través de aspersión o por goteo. O sea, esto es muy novedoso, lo de la aeroponía, ¿o ya es antiguo? Bueno, eso viene de Italia por ahí de los 70s, 80s, en unos que llaman tubos de crecimiento. Y es un sistema, digamos, es bonito porque es novedoso, pero yo creo que el uso está limitado o de preferencia se utiliza en plantas que producen tubérculos, porque obviamente se dan debajo del suelo. En condiciones normales esos tubérculos son contaminados por nemátodos y bacterias que son constituyentes del suelo, y en este caso, en sistemas aeropónicos, uno puede tener las raíces con los tubérculos, principalmente papa, totalmente libres de ese tipo de microorganismos, dado que no hay ningún sustrato que los esté cubriendo. ¿Por qué es necesario reemplazar el suelo, Jorge? ¿O por qué no cultivar todo en suelo? Bueno, en principio puede ser en parte porque hay zonas del mundo y también en México donde el suelo no está disponible para cultivar los cultivos necesarios, ¿no? O sea, hay sitios donde el maíz no puede crecer, no se puede sembrar tampoco casi ninguna planta, ya sea porque no existe el suelo o porque el suelo está muy compactado. Pero yo creo que hay que definir un poco eso de suelo. ¿Qué es lo que entienden los biólogos, agrónomos por suelo? Bueno, pues el suelo obviamente es una estructura intermedia conformada por minerales de la roca que conforman la superficie terrestre, y por el otro lado también contienen componentes orgánicos derivados pues de los seres vivos que habitan en la superficie de la Tierra. Entonces, es algo que se forma, tenemos la idea que el suelo está ahí siempre, ¿no? Pero originalmente estaba la roca, ¿no? Exactamente. Y después se va haciendo... Cuando las plantas surgieron en la Tierra, invadieron los continentes, finalmente pues se formó el suelo por primera vez porque los cadáveres o las plantas todo muertas fueron descomponiéndose por las bacterias y los microorganismos, y se comenzó a formar lo que era el suelo. Hoy en día pues todo el mundo conoce el suelo como lo que es la tierra para cultivar, ¿no? Pero no todos los suelos son adecuados para cultivar. Tú trabajaste en zonas tropicales, en zonas de selva, y aparentemente uno piensa que eso es muy rico, ¿no? En nutrientes. O sea, básicamente uno puede encontrar suelos que son fértiles, que son, digamos, los óptimos para algún tipo de labor agrícola, y suelos que son pobres en nutrientes o que a través del paso del tiempo y del desarrollo de la humanidad se han empobrecido. Entonces, básicamente los sistemas hidropónicos, la propuesta es, pues si hay un lugar como una zona urbana en la que no hay cantidades de suelo fértil ni hectáreas de trabajo, es sustituir ese suelo por sustancias que sean alternativas, en las que uno requiere poco espacio y en las que uno puede tener una alta producción de plantas, dado que son sistemas que tienen un alto rendimiento en cuanto al desarrollo de la planta, dado que comparativamente un suelo que sea de tipo orgánico con un suelo tipo hidropónico, la solución nutritiva está disuelta en el agua. Cuando yo se lo aplico a la planta la absorbe inmediatamente. Y si vemos un suelo orgánico, el proceso de degradación del suelo no es tan inmediato, dado que se requieren de microorganismos que sean primero capaces de degradar ese suelo,
liberar algún tipo de sales, poner agua para que sean disueltas y luego absorber la planta. Entonces, comparativamente es mayor el tiempo. O sea, le hacemos más fácil la vida a las plantas dándoles ya los nutrientes disueltos en agua y no dejándolo al capricho de los microorganismos que ayuden a liberarlos, ¿no? Sí. Digamos, una de las ventajas que tienen estos sistemas es que pues el desarrollo de la planta en cuanto a formación de biomasa es mayor. Además que hay que agregar que pues efectivamente no se están exponiendo a los contaminantes que puede llegar a tener el suelo, ¿no? De forma natural, tanto contaminantes de bacterias patógenas para el ser humano como de otros contaminantes, ¿no? Que son inorgánicos, como los metales pesados o hidrocarburos cuando hay suelos que están contaminados por este tipo, ¿no? De cuando hablamos de metales pesados, bueno, pues suena muy pesado, ¿no? Pero se necesitan cantidades muy pequeñas, ¿no? Para que sean tóxicos, como el cromo, ¿no? El mercurio, el cromo, el cadmio. Con cantidades muy pequeñas son tóxicos al humano. Partes por millón. Y bueno, ¿qué se necesita para fabricar un sistema hidropónico? Primero tendríamos que tener, digamos, lo que sea el contenedor. El contenedor va a ser en donde va a desarrollarse la planta. Necesitamos un sustrato, necesitamos obviamente la planta y algo que es importante, que es un sistema de riego. Digamos que una parte benévola de lo que sea sistemas hidropónicos es que uno puede utilizar contenedores que sean reciclados. Por ejemplo, yo puedo usar una llanta, que para todo el mundo sería algo inútil, como un contenedor, y que por el lugar que esté contaminando algún sitio, la puedo usar para poner ahí sustrato y generar que las plantas se desarrollen. Otro contenedor que es de uso común, por ejemplo, son los guacales, que a veces uno encuentra tirados en la calle, uno los puede forrar con plástico y usarlos como contenedores. Entonces serían, digamos, una utilidad de ese material que es de segundo uso. Y lo otro sería el sustrato ya comentamos que pueden ser, yo recomiendo para la gente que empieza apenas con esto de sistemas hidropónicos, que se vayan por la parte de los agregados, que es lo más afín al desarrollo de la planta normal. Y ¿los agregados qué son, perdón? Que dijimos que eran sustratos que son inertes y que uno agrega la solución nutritiva para que la planta se nutra. Arena, grava, tesontle, que son los más comunes y baratos. Arena, grava, tesontle, piedra pómex también. Pómex. Aquí hay un requisito importante, es que el sustrato que uno utiliza no sea reactivo. ¿A qué me refiero? Que no vaya a reaccionar con la sustancia que uno está colocando ahí, para que no haya problemas, pues que se suelten algún tipo de metabolito, de sustancias que sean, digamos, tóxicas para la planta o que neutralice la solución nutritiva que uno está utilizando. Pero también cuando vamos a una tienda de agroquímicos o de plantas, vemos que hay agrolita, vermiculita, perlita, con unos nombres muy extraños. ¿Esos qué son, Jorge? Esos son, pues básicamente son compuestos inorgánicos que ya han recibido un procesamiento especial. Por ejemplo, en el caso de la vermiculita, que es en el caso de los sustratos inorgánicos el que retiene más agua y más nutrientes, pues es un derivado de la minería, es calentado a más de 1000 grados para liberar todos los componentes tóxicos que pudiera tener y entonces queda completamente limpio. Es un componente que es como esterilizado de esa manera y queda limpio de tanto de compuestos tóxicos como de microorganismos patógenos, ¿no? Y le da la consistencia que tiene, que se parece un poco al de un acerrín, ¿no? Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Plantas medicinales de México. En un momento regresamos. Ya estamos de regreso en Plantas Medicinales de México con Ricardo Reyes Chilpa. Ya estamos de regreso. Nuestro tema de hoy es cultivo de plantas medicinales en hidroponía, con nuestros invitados, los biólogos José Martínez Aguilar y Jorge Iván Castillo Arellano. Bueno, estábamos hablando de que, el corazón de la hidroponía es usar una solución nutritiva. ¿Qué es una solución nutritiva? ¿Qué nos pueden platicar, maestro? Luego Jorge. Sí, una solución nutritiva se refiere a los elementos que uno incorpora al agua para que la planta las pueda absorber. Cada planta tiene su propia necesidad, o sea, no puedo usar una solución para todas las plantas. O sea, básicamente requerimos como dijimos en un inicio, de macroelementos y de microelementos. Una buena forma de hacer una buena composición de una solución nutritiva es primero hacer estudio en suelo para ver qué constituyentes tiene ese suelo y después nosotros incorporarlo a través de sustancias. ¿Y como qué sales se le agregan a la solución nutritiva, Jorge? ¿O qué tipo de sales lleva eso? ¿Cloruro de sodio? ¿La sal común? No.
No. No, de hecho son otro tipo de sales que pues son en principio la que nosotros más utilizamos en el laboratorio es la solución nutritiva completa de Hoagland, que es como una solución que sirve para la mayoría de las plantas cultivadas solamente, ¿no? Pero en el caso de las plantas medicinales muchas son de origen silvestre y a veces no les funciona, ¿no? Pero principalmente pues requieren nitrato de calcio, es como el elemento principal, fosfato de potasio. Básicamente nosotros en FES Iztacala hemos desarrollado una solución nutritiva estandarizada. Dado que ya tenemos un periodo de tiempo trabajando con esto, hemos estandarizado soluciones nutritivas para básicamente hortalizas y algunas plantas medicinales. La fórmula que usamos en Iztacala, que le llamamos hidrofesi, lleva nitrato de calcio, sulfato de magnesio, sulfato ferroso, NPK y lo que se llaman microelementos o micronutrientes. Digamos que esos serían los componentes básicos para el desarrollo de cualquier tipo de planta. Aquí algo importante en las soluciones nutritivas, para hacer un símil, es cuando una planta empieza en un desarrollo, es como cuando yo tengo un bebé. Yo le tengo que dar un tipo de alimentación a ese bebé. Después se hace adolescente y tengo que hacer otro tipo de alimentación, y cuando es adulto, otro. En una planta, ¿cómo puedo yo distinguir en una planta? Básicamente lo que nosotros hacemos, usamos la fórmula, digamos, general, y lo que variamos es el NPK. El NPK en la primera fase, que es la fase vegetativa. El NPK es nitrógeno, fósforo. fósforo y potasio. Aquí lo que usamos nosotros en la primera etapa, que es la vegetativa, que en la planta está totalmente verde, NPK que sea más elevado el nitrógeno. Por ejemplo, puedo usar yo urea como complemento. Y esa urea va a permitir que la planta tenga un buen desarrollo en cuanto a lo que es la biomasa, todo lo que es follaje, desarrollo y crecimiento de la planta, dado que lo que más se utiliza en ese momento es nitrógeno. Estamos hablando de sales que se echan al agua, se hace una solución nutritiva y con eso se riegan las plantas o se mantienen dentro del agua. Pero esas sales, ¿dónde las consiguen? El público, si estuviera interesado, ¿dónde las conseguiría? Bueno, nosotros vamos a un lugar que es cercano, que es el mercado Xochimilco, el mercado que está en la zona ecológica de Xochimilco. Allí hay una química que se encarga de vender sales digamos, a granel. Yo puedo ir a una tienda de agroquímicos, que bueno, por desfortuna de nosotros, la gente que vive en la capital, pues no hay tantos dentro de la capital, pero sí en la zona conurbada. La zona agrícola, en las tiendas de agroquímicos, ahí se consiguen las sales. Exactamente. Bien, y bueno, pasando un poco a sus experiencias, nos puedan platicar qué es lo que han hecho en plantas medicinales cultivadas en hidroponía. Pues no sé, ¿quién quiere empezar? Si quieres, yo con mucho gusto. En la Facultad de Ciencias, pues a nosotros nos enseñan justamente a los alumnos de biología que las plantas medicinales, el método de hidroponía es un método muy sencillo y muy útil para propagar rápidamente plantas que están en peligro de extinción, ya que es un sistema muy sencillo. No requerimos de suelo y además pues podemos rescatar plantas desde el campo y traerlas a la ciudad para adaptarlas rápidamente, ¿no? La desventaja que hemos encontrado en especial en el trabajo que me tocó hacer en la licenciatura, pues es justamente que cuando uno cultiva una planta medicinal en un sistema de hidroponía donde le suministran todos los nutrientes que la planta requiere, pues la planta resulta que entra en una zona como de confort. Está consentida. Consentida, exactamente, y comienza a crecer rápidamente, tiene un crecimiento muy acelerado, pero comienza a disminuir la producción de metabolitos secundarios o compuestos químicos, que es lo que nos interesa de la planta, ¿no? Lo que le da su valor farmacológico y medicinal. Sí, entonces es como el punto negativo que ha tenido. En algunos casos, no siempre pasa, pero en algunos casos nos ha tocado ver que al medir los metabolitos secundarios o compuestos químicos, pues encontramos que se disminuyen mucho en las plantas que reciben soluciones nutritivas, ¿no? En hidroponía. Y además tú trabajaste con árboles de la selva, ¿no? Así es. Es todo otro reto, ¿no? Efectivamente, el hecho de que se use la hidroponía nos facilita pues manejar una amplia gama de plantas, especialmente en el caso de las tropicales que requieren de muchísima agua. Pues los sustratos como el peat moss y la vermiculita son pues sustratos muy muy útiles para poder propagar este tipo de plantas, ¿no? Además de que pues en el laboratorio también hemos cultivado plantas como son el árbol de tila, el cuachalalate, el barí, el matapiojos, el chicalote, ¿no? Que en este caso puedo asegurar, en este caso el chicalote, pues como experiencia personal, una planta que me fue heredada como conocimiento tradicional de mi abuelita para tratamientos de problemas de la piel, ¿no? Y a su vez se la transfirió a mi mamá y mi mamá me transmitió el conocimiento a mí, ¿no? Y algún día yo lo transmitiré de la misma manera. Ya lo estás transmitiendo. Y bueno, profesor, ¿qué ha cultivado de plantas? Bueno, primero, antes de comentarles, quiero decir que uno de los obstáculos que uno tiene cuando trabaja con plantas medicinales recolectadas es que a veces las plantas no tienen palabra de honor. Caray. Yo voy y colecto una planta en una región y pues yo desconozco si la persona que la colectó, primero, desde qué región lo colectó, segundo, en qué hora del día lo colectó. Le voy a poner un ejemplo. Si la planta medicinal que yo voy a emplear es una planta que el activo son aceites esenciales, y si la gente lo corta después de 12 del día,
la planta cuando yo ingiero el té no va a tener ningún efecto, porque el aceite esencial se liberó con la presencia de la luz del sol y la temperatura. Calor. Entonces, pues la gente puede decir, no, pues es que la planta no me funcionó. Pues sí, pero es que no se colectó adecuadamente. No sé de qué regiones. Las plantas, como comentó Jorge Iván, van a producir metabolitos secundarios de acuerdo a las condiciones del ambiente y a la nutrición que tenga la planta. Si yo tengo una planta en una región en la que yo sé que, digamos, se producen ciertos metabolitos secundarios, solamente la de esa región puede ser útil. Si yo la colecto en otra región, a lo mejor no tiene los mismos activos. Por eso digo que no tienen palabra de honor las plantas. ¿Qué hacemos nosotros en sistemas hidropónicos? Estandarizar las condiciones de la planta, primero para establecer el sistema hidropónico y segundo para someterlas a algún tipo de estrés, para que con el estrés que la planta está sufriendo se esté produciendo el metabolito que es de interés para uno. Entonces, bueno, es que hay que mencionar que muchas de estas sustancias las plantas las producen para defenderse o en respuesta a condiciones adversas del medio ambiente. Entonces, por eso se estimula su producción, ¿no? No lo producen para que nos curemos. Sí, exactamente. Por eso lo del nombre de metabolitos secundarios tiene relación con eso. La planta, como no es esencial para su sobrevivencia, pues no las produce excepto cuando son molestadas, ya sea por cuestiones físicas, mecánicas, insectos o de nutrición. Hongos. ¿Pero qué plantas ha trabajado bueno, usted, nosotros hemos trabajado en la FES Iztacala con tesis de alumnos con lo que es la flor de muerto, que se han cempasúchil con Tagetes erecta, que se han extraído metabolitos secundarios que tienen actividad antibacterial, por ejemplo, o antifúngica. Sí, entonces ese tipo de plantas han sido traídas de un sistema, digamos, natural del estado de Hidalgo, y han sido sometidas a sistemas hidropónicos en agregados, en agrolita principalmente, usando la solución nutritiva hidrofesi. Entonces, con ese tipo de planta lo que vimos, como mencionó Jorge Iván hace un momento, que la planta tiene un muy buen desarrollo en cuanto a la formación de hojas, flores, tamaño de la planta. Entonces, en cuanto a biomasa, se produce una buena cantidad. Dado que los productos activos están en las hojas, uno podría entender que pues tienen unos mayores beneficios. Sin embargo, como les mencionamos, la planta está muy consentida, entonces no va a tener la producción de metabolitos secundarios que uno tiene, pero uno ya tiene el dato antecedente de que la planta sí se desarrolla en el sistema hidropónico. La segunda parte para producir el metabolito es someterlas a un estrés y volver a hacer otra vez un perfil fitoquímico y ver qué metabolitos están produciendo y hacer el desafío contra las bacterias. O sea, cuando habla de estreses, por ejemplo, quitarles uno de los nutrientes. No, es más fácil trabajar con algo mecánico, o sea, herbivoría, cortar hojas, o algo todavía mucho más fácil, trabajar en algo que se llama estrés hídrico o dejarlas en sequía. Estrés luminoso. Ponerles mucha luz. Ponerles al revés. O sombra. Un grupo testigo es con sol natural, con luz natural, y otro quitándole 50% a través de malla sombra, cubiertas en un invernadero, eliminando el 50% de la luz. Entonces, de esa manera la planta tiene que responder a ese estímulo. Bueno, ustedes están muy familiarizados con la malla sombra, pero no sé si le pueden comentar al auditorio qué es la malla sombra. Bueno, la malla sombra es, para que se dé una idea, es como una trama de una bolsa de la que usan para el mandado de las mamás, que tiene cuadrículas, y esas cuadrículas, dependiendo del tamaño de la cuadrícula, va a ser la cantidad de luz que deje pasar. Si es muy cerrada la malla, pues deja pasar menos luz. Si es muy abierta, pues deja pasar más luz. Muy bien. Ya de hecho entramos a las características favorables o desfavorables o ventajas y desventajas que tiene la hidroponía respecto al cultivo en suelo. Entonces no sé si quisieran abundar un poco sobre ese tema. ¿Qué ventajas, desventajas ven? No sé, cada quien su opinión, por favor. Sí, pues entre las ventajas que yo le he encontrado mucho a la hidroponía y que me ha tocado también verlo, o sea, claramente, es para empezar en estos sistemas se alcanza un balance ideal entre agua, aire y nutrientes, ¿no? Para las plantas. No requieren fertilizantes ni pesticidas, pues el ambiente es un ambiente controlado. Se tiene un mayor rendimiento en la producción vegetal. Los cultivos crecen más rápido. Hay una mayor uniformidad en las plantas producidas. Se requiere menor espacio para producir el mismo rendimiento que se tendría que producir en un suelo cultivable. Hay un gran ahorro en el consumo de agua, pues se utilizan los sistemas de recirculación y pues se tienen también los sistemas impermeables, ¿no? Los vegetales también son más sanos y más limpios, pues como les había comentado, no están en contacto con los contaminantes que puede tener el suelo, ¿no? Profesor. La ventaja que se tiene desde nuestro punto de vista de producción de plantas medicinales es que uno tiene ya la certeza de que bajo unas condiciones tanto de riego, de tipo de nutrientes y condiciones ambientales, se pueden estandarizar la producción de metabolitos secundarios. Digamos que para nosotros, desde el punto de vista de la investigación que hacemos,
Eso es mucho más importante. Como le decía en un momento, no hay palabra de honor en una planta, pero si yo la someto a condiciones controladas, yo sé que en algún tiempo el metabolito va a estar presente ahí. Bueno, ¿y qué plantas le podrían sugerir al auditorio para que sembrara en su casa? Plantas medicinales bajo hidroponía. En realidad, cualquier tipo de planta en sistema hidropónico se desarrolla. Hemos trabajado nosotros con epazote, hemos trabajado igual con la flor de muerto, hemos trabajado con oréganos, hemos trabajado con una planta que también es comestible, que es la... Es otra planta comestible. Es una planta comestible, tiene un uso común, se usa mucho en culinaria. Sí, en general es cualquier tipo de planta, uno la pone en sistema hidropónico y tiende a tener un buen desarrollo, no habría ningún inconveniente. En la FES dan cursos. Sí, en la FES damos cursos semestrales 2 veces por año, en los que la gente hace su sistema hidropónico, pone plantas en su casa, dado como que es para zonas urbanas, y pensamos en sistemas compactos, puedan caber dentro de cualquier patio, dentro de cualquier lugar pequeño. Todos pueden consultar la página de la FES Iztacala para contactarlos y que vayan a los cursos que se imparten. Bueno, no sé si hay algo más que agregar, no sé si quieran comentar alguna cosa que nos haya faltado. Si no es el caso, maestro. Bueno, la hidroponía es una alternativa para la producción de no solamente plantas medicinales o vegetales en las ciudades. Dado que contamos con un área con cobertura totalmente de asfalto y de concreto, uno puede embellecer sus casas con paredes verdes, azoteas verdes, con sistemas de producción, se llamaría urbana, agricultura urbana, en la que uno puede tener el acceso tanto a verduras como a plantas medicinales, pues de buena calidad y pues al alcance de la mano. Yo nada más tengo una duda, si se podría regar con agua de lluvia o no es recomendable. Pues es recomendable porque pues, si está expuesto al ambiente, pues no nos captarla. Sí, se puede captar. El problema es que la nutrición es muy baja. No tendría nada de nutriente el agua de lluvia. Pero bueno, es una alternativa. Pues vamos al final del programa. Solo me queda agradecerles su participación, a Jorge Iván, al profesor. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos el próximo programa. El Instituto Mexicano de la Radio presentó Plantas Medicinales de México. Cultura, ciencia y sociedad.